Dicen que la cámara es un ojo objetivo, que la lente no miente, que el sensor digital solo captura fotones, luz y datos. Nos consolamos pensando que la tecnología es fría, lógica y que no puede ver lo que no existe. Pero, ¿qué sucede cuando la máquina registra algo que nuestros propios ojos se niegan a aceptar? Bienvenidos. Hoy no vamos a hablar de leyendas urbanas transmitidas de boca en boca, ni de historias de fogata exageradas por el tiempo. Hoy tenemos evidencia, datos crudos. Lo que van a escuchar a continuación es el análisis forense de un archivo de video recuperado hace 3 años en la provincia de Huesca. El archivo se conoce técnicamente como Evidencia 09B, pero los que trabajaron en el caso lo llaman simplemente la grabación del pasillo 4. Durante los próximos 20 minutos, les pido que apaguen las luces. Les pido que dejen de lado su escepticismo, no para creer ciegamente, sino para observar. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que se oculta en la oscuridad, sino lo que la oscuridad decide mostrarnos. Esta es la historia de una imagen que nunca debió existir. Para entender el video, primero debemos entender el lugar. El edificio en cuestión no era una casa encantada victoriana, ni un cementerio antiguo. Era algo mucho más banal y por eso más inquietante. Era un edificio administrativo abandonado, destinado a ser renovado para oficinas gubernamentales. Construido en los años 70, el edificio tenía una arquitectura brutalista, hormigón gris, ventanas estrechas y pasillos interminables. Durante la fase de preconstrucción, la empresa de seguridad Segurtec instaló un sistema de circuito cerrado provisional. El objetivo era simple: evitar que los vándalos robaran cobre o materiales de construcción. Nadie vivía allí, nadie trabajaba allí de noche. El edificio debía estar completamente vacío, vacío de vida y vacío de sonido. Sin embargo, la cámara número 4, situada en el sótano, apuntando hacia una puerta de incendios bloqueada desde hace décadas, comenzó a activarse por movimiento. Al principio, los técnicos pensaron que eran ratas, o quizás fallos en el voltaje debido al cableado antiguo. Pero las ratas no proyectan sombras de 2 metros de altura, y los fallos eléctricos no se quedan parados, inmóviles en el centro de un pasillo durante 3 horas seguidas, observando la lente. El informe de seguridad de aquella noche es escalofriante por su burocracia. El guardia de turno, un hombre llamado Miguel, anotó en la bitácora a las 3:15 de la madrugada: error en cámara 4, obstrucción visual. Voy a verificar. Miguel nunca llegó a verificar nada, porque lo que vio en el monitor hizo que abandonara su puesto, saliera del edificio y se negara a volver a entrar. Lo que la cámara captó no fue un intruso humano, fue una imposibilidad física. Muchos escépticos intentaron desmontar el caso del pasillo 4 atacando la tecnología. Dijeron que era un glitch digital, una compresión de video defectuosa o una interferencia de radio. Pero aquí está el detalle que incomoda a los expertos: el sistema no era digital. La cámara instalada en ese sótano era una Sony análoga de tubo, modelo antiguo, conectada por cable coaxial directo a una grabadora Betacam en la caseta de seguridad. No había Wi-Fi, no había señal inalámbrica que pudiera ser interferida. Era un circuito cerrado en el sentido más puro de la palabra. Para falsificar esa imagen en 1998, se habría necesitado un equipo de efectos especiales de cine y acceso físico a las cintas originales que estaban bajo llave. Cuando los peritos analizaron la cinta magnética original 3 años después, buscaron cortes, empalmes o signos de regrabación. No encontraron nada. La cinta era continua. Lo que la cámara vio se grabó directamente en el magnetófono. La imagen no es un error del sistema,
El sistema funcionó perfectamente y eso es lo que lo hace aterrador. Volvamos a Miguel, el guardia de seguridad. Su testimonio es crucial porque él no estaba predispuesto a ver fantasmas. Miguel era un ex militar, un hombre práctico, cansado, que solo quería terminar su turno y cobrar su sueldo. Según su declaración jurada, a las 3 de la madrugada, él estaba en la caseta, bebiendo café y luchando contra el sueño. Tenía 6 monitores frente a él, mostrando diferentes ángulos del edificio vacío en blanco y negro. Miguel dijo que no fue un movimiento brusco lo que llamó su atención, fue la quietud. En el monitor 4, algo había cambiado. La imagen, que normalmente mostraba un pasillo de hormigón vacío hasta la puerta de incendios, ahora tenía un elemento nuevo. Miguel pensó al principio que alguien había dejado una lona o un saco de escombros en medio del pasillo. Se inclinó hacia el monitor, entrecerrando los ojos. La forma era oscura, alta y extrañamente densa. No reflejaba la luz infrarroja de la cámara. Fue entonces cuando la forma, esa lona inerte, cambió de postura. No caminó, simplemente se reconfiguró. Antes de llegar al momento exacto de la aparición, debemos analizar los minutos previos. Si observamos la grabación desde las 3 a.m., 15 minutos antes del incidente principal, notamos cambios sutiles en el entorno. El micrófono ambiental de la cámara, diseñado solo para captar ruidos fuertes como roturas de cristal, empezó a registrar una estática de baja frecuencia, un zumbido casi imperceptible, como el de una línea de alta tensión bajo tierra. Pero lo más inquietante es visual. La cámara 4 estaba en un sótano profundo. La temperatura allí es constante, de unos 12 grados centígrados. Sin embargo, a las 3:10, 5 minutos antes de que Miguel viera la figura, la lente de la cámara comienza a empañarse desde el centro hacia afuera. Es el tipo de condensación rápida que ocurre cuando la temperatura ambiente cae drásticamente, quizá 10 o 20 grados en segundos. Algo extremadamente frío estaba comenzando a manifestarse en el centro de ese pasillo. El aire mismo se estaba congelando alrededor de un punto invisible. 3:15 de la madrugada, el momento exacto. En el video, la mancha de condensación en el suelo se disipa violentamente, como si alguien la hubiera pisado. Y entonces, la cámara 4 sufre una distorsión. La imagen parpadea, se llena de ruido blanco por medio segundo, y cuando se estabiliza, ya no está vacío. Allí, a 10 metros de la lente, de pie en el centro del pasillo, hay una figura. No es transparente, no es una sábana flotando. Lo que Miguel vio y lo que nosotros vemos en la grabación es una silueta humana sólida, vestida con ropa que parece fuera de época. Un abrigo largo, oscuro, un sombrero de ala ancha que oculta el rostro. Pero lo más aterrador no es su ropa, es su inmovilidad. La figura no respira, sus hombros no suben ni bajan, está completamente estática, como una estatua de cera colocada instantáneamente en el set. Y aunque no podemos ver sus ojos bajo el sombrero, la postura de la cabeza indica una sola cosa. Está mirando fijamente, directamente, a la lente de la cámara. Miguel, en la caseta de seguridad, describe que sintió una oleada de náuseas repentina. Sentí que me estaba mirando a mí, declaró. No a la cámara, sino a mí, a través del monitor. Aquí es donde entra el análisis forense digital, realizado años después. Al ampliar digitalmente los fotogramas de la figura, los expertos notaron algo imposible. En una imagen de video normal,
Los objetos tienen bordes definidos o pixelados, pero esta figura no tiene bordes. Si haces zoom en el hombro del hombre, no encuentras tela. Encuentras oscuridad absoluta. Los píxeles no muestran textura de ropa, sino una ausencia total de datos. Es como si la realidad en ese punto del espacio hubiera sido recortada con una tijera, dejando un agujero negro con forma humana. Más inquietante aún es la distorsión del entorno. Las líneas rectas de las paredes, que deberían ser paralelas, parecen curvarse ligeramente alrededor de la figura, como si su mera presencia tuviera una masa gravitatoria absurda, o como si la lente de la cámara estuviera tratando de rechazar la imagen que estaba capturando. No es un fantasma en el sentido tradicional. Es una anomalía, una zona muerta en la realidad que ha tomado la forma de un hombre para ser observada. Si la imagen desafía a la vista, el audio desafía a la razón. Como mencioné antes, el micrófono de la cámara era rudimentario, pero las cintas magnéticas tienen la capacidad de registrar frecuencias que el oído humano ignora en tiempo real. Al aislar la pista de audio durante los minutos que la figura estuvo presente, los ingenieros de sonido encontraron algo enterrado bajo la estática. No era silencio, era un patrón rítmico. Al limpiar el ruido de fondo, surgió un sonido húmedo, repetitivo. Clac, arrastre, clac, arrastre. Sonaba como pasos pesados sobre suelo mojado, aunque la figura en la pantalla no movía los pies. Pero lo peor se descubrió al subir la ganancia al máximo en el segundo 45 de la aparición. Hay un susurro, una voz gutural, casi mecánica, que no rebota en las paredes. Es un sonido seco, como si la fuente estuviera pegada al micrófono mismo. Los expertos en fonética forense no logran ponerse de acuerdo en las palabras exactas, pero la interpretación más aceptada hiela la sangre. La voz parece decir una fecha futura, que en el momento de la grabación aún no había ocurrido. El caso se cerró oficialmente 6 meses después. La empresa constructora rescindió el contrato. Segurtech retiró sus equipos. El informe oficial de la policía local clasificó el incidente como interferencia electromagnética no concluyente y posible broma interna, aunque no encontraron a ningún bromista. Pero sabemos que eso es mentira. Lo sabemos porque el edificio no fue renovado. Se declaró en ruina técnica poco después, citando fallos estructurales en los cimientos del sótano. Pero los ingenieros civiles que visitaron el lugar saben que el hormigón estaba perfecto. Lo que falló no fue el edificio, fue la capacidad de las autoridades para explicar por qué cada vez que alguien bajaba al pasillo 4, las linternas se apagaban y la temperatura bajaba hasta congelar el hálito, incluso en pleno agosto. La lógica humana necesita clasificar las cosas, y cuando no puede, prefiere cerrar la puerta y tirar la llave. Hoy, el edificio sigue en pie, en las afueras de Huesca. Las ventanas están tapiadas. La vegetación ha cubierto las entradas. Pero la cámara 4, esa cámara ya no existe. Fue desmontada. Sin embargo, el cableado sigue allí, recorriendo las paredes como venas muertas. Y el pasillo sigue allí, en la oscuridad total. La pregunta que nos deja la evidencia 09B no es si los fantasmas existen. Esa es una pregunta demasiado simple. La verdadera pregunta es, ¿qué captó esa máquina? ¿Fue un eco del pasado?
una proyección de nuestra propia mente colectiva? ¿O acaso la cámara funcionó, por primera vez, como una ventana hacia algo que siempre está ahí, a nuestro lado, observándonos, y que solo necesitamos la frecuencia correcta para ver? Esta noche, cuando apaguen las luces y miren la pantalla negra de su teléfono o televisión, pregúntense, ¿está realmente apagada? ¿O simplemente no están sintonizando el canal correcto? Buenas noches y buena suerte.